Esta idea de que somos así de pequeños puede ser deprimente en el sentido de que somos muy poco comparado con el universo, ¿verdad? Eh, También puede ser que somos muy únicos en el universo. ¿Mm? También podemos mirarlo como qué poco común que es lo que, lo que ocurre en nuestro planeta, ¿verdad? No tenemos, no tenemos evidencia de vida, evidencia que podamos considerar razonable de vida en otros planetas. ¿Mm? Estamos buscando desesperadamente en Marte para ver si hay algo. Ya creemos que puede haber en alguna par de lunas en Júpiter. ¿Mm? Sí, no voy a poner Érase una vez el hombre ahora, ¿ya? Pero consideren entonces justamente qué es lo que importa en esos términos. ¿Mm? A ver, permiso, un segundito. ¿Puse a grabar al final o no? Sí, profe. Ahí. Ok, entonces tenemos que pensar cómo es la teoría de la evolución química y celular de la vida, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? ¿Mm? Qué es lo que se considera como condiciones que dan origen a estos seres vivos? ¿Mm? ¿Ya? Si nos vamos al siglo XIX, durante el siglo XIX se pudo básicamente desmentir la teoría de la generación espontánea, ¿verdad? De que aparecía vida de la nada. ¿Mm? Que si yo dejaba trapos viejos y comida, mágicamente iban a aparecer gusanos y ratas y cosas así, ¿no? Pero fíjense que tenemos que pensar que en algún momento la vida apareció. ¿Mm? ¿Qué características tiene que haber tenido esta vida? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que debe ser común en general en la vida? ¿Qué cosas son comunes en la vida que conocemos, digo? El agua. El agua, ¿verdad? O sea, el agua tiene que haber jugado un papel sumamente importante en todo esto. ¿Mm? ¿Qué otra cosa sabemos en términos químicos? El nitrógeno, ¿Mm? nitrógeno, hidrógeno. Nitrógeno, hidrógeno. Qué otro átomo sería importante aquí? El carbón. Carbono, ¿verdad? El que define la química orgánica de partida. ¿Mm? Tenemos también oxígeno y fosfato. ¿Mm? Entonces, tenemos una serie de átomos, ¿ya? Limitada que van a dar origen a todos los seres vivos. ¿Mm? ¿Qué otra cosa vamos a ver en torno a los seres vivos? ¿Qué otra constante vamos a ver? Pensemos La en actividad biomoléculas. eléctrica. ¿Mm? La actividad eléctrica. La actividad eléctrica, sí, podría ser. Podría ser si lo consideramos un transporte de electrones, las cadenas transportadoras de electrones, la verdad es que son comunes a todos los seres vivos. ¿Mm? Pero pensemos primero en biomoléculas como proteínas, ¿no? Enzimas. Las enzimas, claro. El fósforo, ¿no? Más que fósforo, fosfato, ¿ya? Eh, pero este lo dejémoslo en el nivel de que estábamos hablando antes de los átomos. ¿Mm? Pero estamos viendo en general biomoléculas, ¿ok? Moléculas un poco más grandes, más complejas. ¿Mm? Entonces tenemos proteínas, azúcares, lípidos, ¿no? Nucleótidos. Y eso va a Carbohidratos. dar origen a las macromoléculas. Pero se fijan que aquí ya tenemos que pensar cómo es que esto se fue organizando. ¿Mm? ¿Sí? No había como un espacio, digo, un nivel de esto de tamaño como que se llamaba como complejo molecular, algo así. Ese, ¿ahí pertenecerían los organelos o qué onda? Vamos viendo eso de a poco, ¿les parece? ¿Mm? O sea, fíjense, pensemos primero en el origen de la vida, ¿no? Entonces tenemos por un lado, en este sistema, ¿no?
que podríamos decir que se originó por evolución química o que da lugar a la aparición de los seres vivos. ¿Mm? Pero la explicación a nivel sobrenatural, ¿ya? Como mitos o religión, ¿por qué no tiene ningún espacio dentro de lo que estamos hablando nosotros? Por la Porque no se evolución. puede comprobar. ¿Cómo? Carece del método científico como razonamiento. No tiene sustento. Exactamente. No podemos establecer hipótesis al respecto, ¿verdad? No podemos decir, esto podría haber ocurrido así. Si esto pudiera ocurrir así, entonces yo puedo hacer experimentos que nos digan esto. ¿Mm? ¿No? Entonces, fíjense que eso nos lleva justamente a esta interpretación científica de hipótesis. Una de ellas es la panspermia, ¿Mm? que tiene cierto grado de apoyo. ¿Ok? Panspermia quiere decir que la vida se originó en otros planetas y después vino a dar a la Tierra. ¿Ok? ¿Hay alguna evidencia en términos de que existen moléculas biológicas, ya, o sea, moléculas más bien de química orgánica asociadas a cometas y a polvo estelar y cosas por el estilo? ¿Ya? No tenemos ninguna evidencia de que la vida venga del espacio exterior. ¿Ya? Tampoco tenemos evidencia de que no venga del espacio exterior. ¿Mm? Pero se puede manejar casi como hipótesis y hay gente que lo considera muy plausible. A mí, en lo personal, me deja como con gusto a poco, porque me deja con la idea de pateemos la pregunta para otro lado, ¿no? Mandamos mandamos la pelota al córner y nos olvidamos. En cambio, por lo menos en las otras podemos trabajar un poquitito. ¿Mm? Y Profe, aquí entra la pregunta, o sea, vamos a hablar un poco de cómo se formaron las primeras células, ¿ya? ¿Ok? Y cuál es la posibilidad de esto, ¿no? Y fíjense que acá vemos evolución química en escenarios posibles, como las zonas intermareales o las fuentes hidrotermales submarinas. ¿Quién ha escuchado hablar de las fuentes hidrotermales? Eso fue mencionado en el texto que tengo que leer. Que Ujú, cerca de ella se pudo haber formado en los inicios de la vida de la célula. ujú. Fuentes hidrotermales. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha ido a unas termas? ¿Sí? Sí. ¿Qué son las termas? Si no me equivoco, son aguas que pasan cerca de magma, ¿no? Que es por zona como con alta temperatura. Son aguas que generalmente están calientes por la energía geotérmica que hay, porque están a la falda de los volcanes. O sea, tenemos una cantidad de agua que se infiltró en la Tierra y se encuentra con zonas extremadamente calientes, ¿ya? Justamente ya sea cercanas a magma o a a zonas volcánicas, y que emerge como muy caliente, ¿verdad? Y entre otras cosas emerge caliente y emerge con una gran concentración ¿cómo se dice? De minerales, ¿m? ¿Verdad? A ustedes les puede tocar que huela a azufre el agua, pueden tocar aguas ricas en fosfatos, etc. Cuando ustedes ven las fuentes hidrotermales submarinas, ¿ya? Lo que ocurre es que en ese lugar se concentra esto, ¿ya? Y se va dando un ambiente bastante especial, es como un hervidero constante. ¿Mm? La otra opción, la otra opción que se te maneja, bastante interesante, son las zonas intermareales. ¿Mm? ¿Y qué es lo que lo que se piensa que podría haber ocurrido ahí? Que se producía justamente este caldo, ¿cómo se dice?, prebiótico, ¿m? Y que al producirse una zona intermareal se producía evaporación y esto se concentraba en el lugar. ¿M? Entonces déjenme hacer una cosa acá. Mm.
Entonces tenemos que una opción es justamente el intermareal, ¿verdad? Que se formen acá pozas, ¿ya? Y esas pozas se van concentrando de elementos, ¿sí? En la medida que se produce la subida de la marea, baja la marea, se produce evaporación, tenemos rayos ultravioleta, ¿verdad? Tenemos también eventos eléctricos, o sea, este es un momento de la Tierra en que todo es bastante contundente, podríamos decir, en términos energéticos, ¿ya? Y fíjense qué es lo otro que puede ocurrir acá, que tenemos elementos minerales distribuidos aquí. Y esos elementos podrían dar origen justamente a características de las enzimas, que después vamos a ver tienen muchos cofactores de este tipo. ¿Ok? La otra opción con la que manejamos es que tenemos esto. Y tenemos debajo del mar justamente estas fuentes hidrotermales. Entonces, en estas fuentes hoy en día podemos encontrar una diversidad de organismos enorme. Ahora, cumple las características. Yo tengo el video apagado, me acabo de dar cuenta. Ahí se prendió. Problemas de ponerle animaciones a esto es que vuelve a pasar más lento. Ok. Fíjense, volvamos un poquitito al término de panspermia porque tengo la diapositiva. Ok. ¿Qué, qué, qué evidencias podemos tener de esto hasta este momento? Se han detectado aminoácidos, ¿ok? Y algunas moléculas parecidas como acetileno, ¿ok? Éter, etc. Estas se han podido detectar en nubes de polvo, se han podido detectar en cometas. Puede ser que estos se formaran ahí y se concentraran en estas zonas. Y que al caer a la Tierra fueran también elementos que dieran origen a moléculas biológicas. ¿Ya? Básicamente la idea de la panspermia es que la vida trasciende el planeta Tierra y se transporta de un planeta a otro. No tenemos evidencia al respecto. ¿Ya? Pero volvamos entonces a nuestra aparición química. Estamos hablando de que hace aproximadamente 4.000 millones de años comienza una síntesis de monómeros, ¿okay? En una condición que favorece la aparición de polímeros. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo primero? ¿Mm? La atmósfera primitiva es muy distinta a la atmósfera actual. Es una atmósfera muy reductora. ¿Qué tipo de atmósfera tenemos hoy en día? ¿Qué me podría decir? ¿Cuál es un elemento muy importante? Nitrógeno. El nitrógeno, en efecto, pero el nitrógeno en general es inerte, ¿no? Como no, el nitrógeno atómico N2 es bastante inerte. Oxígeno. Ya. Entonces, si yo estaba hablando de que la atmósfera primitiva era muy reductora, ¿cómo dirías tú que es la atmósfera actual? ¿Las cosas tenderán a oxidarse o a reducirse? No sé, oxígeno. No sé. Oxidarse. Oxidarse. Entonces tenemos una atmósfera oxidativa, no reductora, ¿verdad? Ujú. Entonces, se fijan que aquí tenemos una diferencia. ¿Qué pasa cuando tú oxidas algo? ¿Qué le haces a ese átomo cuando lo oxidas? Se expone al oxígeno. Tú puedes oxidar sin exponer al oxígeno, ¿no? Es un proceso genérico.
Es quitarle los electrones. Exactamente. Le quitas uno o más electrones, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces cuando lo reduces? Le das. Lo gana. Recibe. Recibe uno o más electrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando de que la atmósfera primitiva era reductora? Que absorbía electrones, así, su átomo. Y que en general había una especie de entrega de electrones constante, ¿verdad? Por eso como en el experimento de Müller, creo, Ujú. se tenía la chispa eléctrica para simular eso, simular esa como característica de la atmósfera. Más que esa característica, está dada por la presencia, esa característica presencia de metano y amonio, ¿ya? Y la ausencia de oxígeno molecular. ¿Mm? Las chispas eléctricas que agregó Miller son justamente más bien para demostrar, ¿cómo se podría decir? La Era palabra. como para simular tormentas, ¿o no? Gracias, sí, simular. ¿Ok? Eventos como tormentas, actividad eléctrica y volcánica. Ustedes han visto fotos de volcanes en las cuales hay muchas tormentas eléctricas asociadas a ellos. ¿Mm? Si no, vayan a ver las fotos del volcán de Chaitén. ¿Sí? Ya. Ujú. Entonces, justamente, ¿cuál es el origen de eso? Ustedes ven el video que les pasamos, ¿no? Entonces tenemos que una propuesta de Oparin y Haldane, inclusive una propuesta previa de Darwin, ¿no? De la posibilidad de un caldo de cultivo, ¿ok? Y justamente el experimento de Miller y Urey, que toma componentes de esta atmósfera prebiótica y los somete a estas condiciones que son similares a lo que se cree que podría haber ocurrido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tú pones agua, pones en este ambiente, ¿no? Agua, metano, amonio, ¿okay? Hidrógeno, monóxido de carbono, todos los gases que se consideran probables en la atmósfera primitiva y comienzas a dar descargas eléctricas. ¿Mm? Y haces que esto condense y se va armando esto, ¿ya? Y se va llenando justamente, se va produciendo un efecto de que esto hierve, evapora, arrastra consigo algunos elementos y vuelven a ser sometidos a gases eléctricos. De hecho, en experimentos posteriores, Miller hacía, ¿cómo se dice? Una salida acá a la cual hacía las descargas eléctricas en este punto o calentaba en este punto para simular justamente explosiones volcánicas. ¿Mm? Y fíjense que en 1953 lograron detectar 5 aminoácidos a las 2 semanas. ¿Mm? Hoy en día detectas 22. Y acuérdense que nosotros tenemos 20 aminoácidos de uso no común. ¿Mm? Entonces, fíjense que esto está generando elementos muy similares a la vida. Eso nos lleva a lo siguiente, o sea, muy bien, logramos tener algunos elementos, pero ¿qué característica veían ustedes en el artículo que nos decía? ¿Nos bastan los elementos? Tiempo también. Ya, tiempo. Que en ningún momento se Bien. crearon como moléculas, o sea, en ningún momento se creó algo que diera respuesta al material genético, como a la formación de ya cosas más complejas. Eh, pero es que fíjate que el material genético no es una necesidad absoluta, ¿m? Sino que, o sea, y de hecho, moléculas que aparecen aquí tienes RNA y tRNA y otras cosas parecidas, ¿ya? tRNA, perdón. Tienes moléculas de ácido ribonucleico y desoxirribonucleico, ¿ya? Pero simples, nucleótidos, ¿ya? Entonces, pero fíjense que yo podría agarrar todas las piezas de la célula y dejarlas ahí. ¿Y eso tendría un sistema autopoyético? Faltaría la interacción entre esas partes. Faltaría la interacción entre esas partes, exactamente. ¿Ya? Y se acuerdan que ahí tenemos justamente las propiedades emergentes del sistema. ¿Mm? A final de cuentas, cuando ustedes consideran un sistema autopoyético, sus partes no son tan constantes.
Lo que es constante es su organización. ¿Mm? Bueno, ustedes pueden entrar aquí a ver las reacciones que observó justamente Miller, ¿ok? Pero ahí justamente lo primero que obtiene es lisina, o sea, podemos reconocer un aminoácido. ¿Mm? Profe, una consulta. ¿Sí? De esos 5 aminoácidos que encontró, nosotros tenemos más herramientas para poder encontrarlos. Por eso es que ahora encontramos 22 en vez de 5. Sí, tenemos mucha Ah, ya. mayor sensibilidad. ¿Mm? Piensa nomás la diferencia de sensibilidad de una cámara desde el año 53 del siglo XX hasta una cámara hoy en día. ¿Mm? Claro. O la capacidad de procesamiento de muestras que tenemos, ¿no? La sensibilidad a la química. ¿Okay? Fíjense que el señor Sidney Fox trabajó posteriormente en lo que era la formación de las membranas. Y él se dio cuenta que tú podías generar estructuras parecidas a membranas, ¿ya? Basadas en aminoácidos si las calentabas y las secabas, y formando justamente estas laminillas, o sea, estas estructuras bilaminares, ¿ok? O microesferas de Sidney Fox, que no son membranas, ¿ya? Pero que pueden ser estimuladas a crecer y dividirse al agregarse más material. Entonces, él estaba postulando que hay una manera de autoorganizarse a partir de aminoácidos que podría haber dado origen justamente a lo que es, ¿cómo se llama? Una bicapa. ¿Sí? Solo déjame ver una cosa. Lo estoy viendo con cómo estamos de tiempo porque no quiero pasarme que no tengan tiempo suficiente para su ejercicio. Ok, fíjense lo siguiente, esto nos lleva a la primera hipótesis de lo que se llama el mundo de RNA. Ustedes se fijan, esta molécula la vamos a estudiar en las próximas clases con un poquitito más de cuidado, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un monómero, el siguiente monómero, o sea, el RNA ya es una molécula que es polimérica. ¿Y a qué nos referimos con polimérica? Por ejemplo, cuando ustedes compran discos de polivinilo, ¿verdad? O sea, discos de vinilo, eso es un polímero de vinilo, ¿verdad? ¿Cuál es el monómero? Vinilo, ¿verdad? Y cuando tenemos polivinilo es que tenemos moléculas de vinilo concatenadas. Acá tenemos un polímero de nucleótidos. Y este polímero, ¿okay? El RNA, a diferencia del DNA, tiene la capacidad de formar estructuras tridimensionales. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los ribosomas, ¿no? Entonces, los ribosomas son estructuras tridimensionales que tienen capacidad catalítica y están hechos en buena parte de RNA. Se han obtenido pequeños RNAs que son capaces de autocatalizar su propia síntesis. Pero se fijan que ustedes aquí tienen una molécula que tiene, por un lado, la información que la compone, ¿verdad? Y por otro lado, tiene una estructura tridimensional que le permite hacer algo. ¿Sí? Entonces, podemos pensar, y tenemos algo de evidencia de la capacidad de fabricación de pequeñas maquinarias basadas en RNA. ¿Por qué no diríamos que estas son autopoyéticas? ¿Qué otra característica de la autopoiesis nos falta aquí? ¿Un límite? Un límite, exacto. Exactamente. ¿Ya? Entonces, estas no son moléculas autopoyéticas, no son sistemas autopoyéticos en sí, porque todavía no tienen un límite que los separe del medio que los rodea. Pero podemos plantear ciertas características que nos asemejan y podemos hacer ciertos experimentos que nos inducen a pensar que tenemos moléculas que se parecen a moléculas autocatalíticas.
Bueno, entonces tenemos que evolución química, autoorganización, aislamiento. Y fíjense qué es lo que tenemos que pensar. Tiene que ocurrir entre todo esto un paso en que esto codifique para proteínas, ¿verdad? En que esta secuencia nos dé origen después a una secuencia de aminoácidos. Eso es lo que vamos a llamar la traducción. ¿Se fijan en una característica, hay una característica común a todos los seres vivos? ¿Ya? Bueno, acá estamos repasando autopoiesis, ¿ya? Estas son las primeras evidencias de seres vivos, ¿ok? Que son los estrematolitos, ¿ya? Que esto nos está diciendo que hace cerca de 3.000 millones de años ya tenemos seres vivos que están depositando carbonato de calcio. ¿Se acuerdan que la Tierra estábamos hablando, la formación del sistema solar es hace 4.000 millones de años, la formación de la Tierra hace aproximadamente 3.500 mil millones de años, y ya tenemos evidencia de la vida hace 3.000 millones de años? O sea, en términos del universo, el tiempo que requirió para surgir evidencia de la vida que podamos encontrar en nuestro planeta, no fue tanto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa después, de los siguientes 1.500 millones de años? Es la aparición de una serie de seres vivos que vamos a llamar procariontes, perdón. ¿Y qué características nos llama? Fíjense qué cosas nos tiene que llamar la atención de todo esto. Fíjense que todos los seres vivos utilizan el mismo código genético y químico lineal. Es decir, todas las células que conocemos utilizan ADN. Todas las células toman esta información genética, ¿ok? Y la duplican siguiendo un patrón de replicación muy similar. Todas las células toman parte de esa información y la copian a una molécula de RNA. O sea, fíjense que todos estos son fenómenos comunes a todos los seres vivos, a todas las células. Todas las células utilizan proteínas como catalizadoras y traducen el RNA a proteínas. Todas las células utilizan las mismas moléculas básicas, ¿okay? Los mismos átomos iniciales. Y las membranas son prácticamente iguales en todas las células. ¿Qué les indica eso a ustedes? Que el origen pudo haber venido de un mismo punto en todos los seres vivos, ¿no? Que todos los seres vivos tienen un origen común, en efecto. Si no fuera de origen común, alguna de estas cosas debiera ser distinta, ¿no? Entonces, cuando ustedes les plantean películas como, no sé, Avatar, la vieron, supongo, ¿no? En que dicen, no, es que vamos a tomar la genética de estos seres que viven en otros planetas muy distintos y la vamos a combinar con genética humana. ¿Les parece coherente? No. ¿Por qué tendría que parecerse en lo más mínimo, verdad? Ok. Justamente, si ustedes se fijan, tenemos entonces 3 grandes dominios de la vida. Uno que vamos a denominar eucariota y otro que vamos a denominar procariota. ¿Ya? Procarion quiere decir sin núcleo, ¿verdad? Y fíjense, hoy en día dividimos ese grupo de procariontes en 2. ¿Ya? Los que son bacteria o eubacteria. Eu quiere decir verdadero. ¿Ok? Entonces, eubacteria nos habla de las bacterias en realidad. Y estas otras que llaman arqueobacterias,
que tienen características primitivas en cierto sentido, porque viven en ambientes más extremos. Pero fíjense un detalle en esta división. Fíjense cuando ustedes separan el ancestro común, ¿verdad? Y separan para acá bacteria y para acá arqueobacteria. Se parece, y acá va eucarionte. ¿A cuál se parece más? Arqueobacteria. A Eucarionte. las eucariontes. A eucarionte, ¿verdad? Está más cercana. Claro. Entonces, esta definición, ¿ok? Cuando ustedes dicen, ¿ok? Y cuando les dicen a ustedes, por ejemplo, ¿ya? Cuando les dicen a ustedes que esto es... Les dicen, mire, esto es procarionte. ¿Les parece que esa es una definición natural? No entendí, profe. Sí. ¿Cómo explicar esto de una manera más entendible? ¿Cuál fue la pregunta que hizo? Cuando ustedes les dicen esto es un procarionte, ¿ya? ¿Les parece que ese término procarionte nos está describiendo un fenómeno evolutivo? ¿O solamente algo que nosotros decimos, esto se parece más a? ¿Mm? Que se Evolutivo no. parecen. Que se parecen, exacto. Físicamente se parecen, pero que eso no tiene nada que ver con la evolución, porque en la evolución estamos viendo que esos dos grupos tienen más distancia entre sí que estos dos grupos. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, esto es una agrupación, esta agrupación de procariontes es una agrupación artificial que hemos hecho los seres humanos. ¿Ya? Solo para que no pierdan de vista eso. Porque si fuéramos a agrupar de acuerdo a características parecidas, realmente tendríamos que agrupar. Profe, ¿y por qué no está agrupado así? Si está más cercana por la evolución. Bueno, lo que pasa es que sí lo hacemos así hoy en día, ¿ya? Pero anda a cambiar tú los textos de colegio. Comprendo. Es difícil en saber. Tiene dos razones eso. ¿Mm? La primera es que tú tienes una anatomía, ¿ok? Mucho más similar entre estos dos que con estos. ¿Ok? ¿Sí? Y por otro lado, este cuerpo de acá, los eucariontes, tienen características propias tan distintas que conviene ponerlos en un grupo aparte. ¿Ya? Entonces, por eso es que suele ser más fácil y más común separar en procariontes y eucariontes. ¿Mm? El grupo de los eucariontes sí es un grupo natural, ¿ya? Lo que pasa es que el grupo procariontes es como podríamos decir, una invención conveniente, ¿sí? Profe, usted mencionó que las eucariontes eran artificiales. ¿Cómo así? No. La división que hacemos, ¿ya? Vale. La división, la taxonomía que hacemos de ellos. Y los eucariontes justamente no son tan artificiales. Si te fijas, hacen un grupo bastante clarito, ¿no? O sea, tienes ahí un grupo como bien estructurado, ¿no? En cambio, cuando tú haces eso, pero acá, o sea, si tú haces ese grupo, ¿verdad? Tú lo acumulas así, ¿ya? ¿Sí?
Si tú haces estas separaciones de los grandes grupos, esas son separaciones normales, ¿ya? Esas son separaciones que podemos decir monofiléticas, ¿m? De un solo origen, ¿sí? Monofilos, ¿ya? Es que tiene un solo origen, ¿sí? ¿Emilio? Hola, profe. Tenía una duda, igual como detalle. Ya, por ejemplo, entre distintas especies modernas, Ujú, la diferencia entre sus células, por ejemplo, de una misma función como la piel, ujú. ¿es similar? ¿O aún así tienen distintas características? Lo que pasa es que es similar a qué nivel. ¿Tú te Sí, por refieres ejemplo, entre una célula de la piel y una neurona? no, me refiero, por ejemplo, entre, ya, digamos, entre un perro y una persona. Ujú. La molécula, que si la célula es similar, o entre especies, igual hay como una diferencia entre una misma célula, Ujú. que sea la misma función. Fíjate, si yo te llevo a este esquema de acá, ¿verdad? Vámonos al centro, o sea, aquí. Fíjate que en este nivel, ¿qué tan lejos estamos los seres humanos del maíz y de las levaduras? No sé cómo está en diferencia entre tiempos, pero se ve que una ramificación, ¿no? Únicamente, que es casi una ramificación, por lo tanto no debería haber mucho. O sea, por acá están los animales, por acá están las plantas, por acá están las levaduras, ¿verdad? Los hongos. O sea, si te fijas en la diversidad de la vida, esto nos parecemos mucho más a una planta, ¿ok? Que a una bacteria, ¿sí? Entonces, considerando que tú y un perro son mamíferos, ¿m? Que compartimos un montón de características con los mamíferos, entre otras cosas, con nuestra piel está cubierta de pelos, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Cuán distinta crees que sea la estructura de la piel de un perro de la tuya? Hablando del esquema y como lo evolutivo, yo creo que es bastante similar, pero por eso mi pregunta es ¿cuán distinta vendría siendo esta similitud? O si o es mínima o aún así se evidencia. O sea, a ver, entre dos personas es ínfima. Entre seres humanos y los monos sigue siendo ínfima, pero un poquito menos. Y con otros mamíferos todavía es pequeñita. ¿Mm? Eh, Hay estructuras que si yo te muestro, tú vas a poder decirme, mire, sí, no, esos son los huesos de un humano y esos son los huesos de un perro. ¿Ok? De la misma manera que hay estructuras a nivel de que si tú miras el cerebro y tú vas a decir, sí, mire, este es un cerebro humano, este es un cerebro de otro animal. ¿Mm? Pero cosas como la piel en general están organizadas de manera muy similar, a menos que tú vivieras en un ambiente muy distinto. ¿Ya? Por ejemplo, probablemente la piel de los delfines y de las ballenas es muy distinta que la de los perros. ¿Sí? ¿Ya? Y sin Ya, profe. embargo, Pero hay como otra duda. Ya. Ahí usted me mencionó algo del ambiente como en el contexto en el que vivía. Ya, por ejemplo, hablando de las mismas personas. Sé que estamos hablando de biología, por lo tanto usaré el concepto entre razas de personas. Por ejemplo, antiguamente, donde no había tanta mezcla, por ejemplo, una persona que vivía en África y otra persona que vivía, por ejemplo, en Suecia o Finlandia, la estructura, al menos de la piel en este caso, sería, bueno, como distinta. Y eso se le llama un tipo de evolución o adaptación en esos casos, porque estamos hablando de eh, la misma especie. probablemente lo que tú podrías ver ahí es una cantidad distinta de un pigmento que se llama melanina. ¿Ok? Si es que pudieras distinguirlo, ¿ya? Porque también depende mucho de la distribución de la melanina dentro de las células. La gente con color de piel más oscuro tiene más melanina. ¿Mm? Entonces, esa cantidad de melanina, cuando tú vives en el trópico, te protege de la luz ultravioleta, ¿ok? Del exceso de sol. Cuando tú vives en una zona de poco sol,
te predispone a una, ¿cómo se dice? A una deficiencia en vitamina D. ¿Mm? Entonces, por eso es que los seres humanos que se distribuyeron hacia zonas más frías y más oscuras tenían una tendencia evolutivamente era conveniente, ¿okay? Para aquellos individuos que eran más claros. ¿Mm? De la misma manera, aquellos individuos que se distribuían más cercanos al Ecuador tenían una ventaja evolutiva a aquellos que eran más oscuros. ¿Mm? ¿Sí? Y por eso además vemos que esto surge múltiples veces en la evolución humana. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Uy, qué tarde que se está haciendo. Ok, fíjense que vamos a mencionar rápidamente las células procariontas, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que observamos en las células procariontas? Un material genético libre dentro del citoplasma, ADN circular, ausencia de organelos diferenciados, excepto en aquellas que sí los encontramos. Okay, y acá justamente lo que yo les decía que es una clasificación polifilética, que incluye 2 o más grupos de origen evolutivo. ¿Mm? Entonces, fíjense que cuando ustedes miran, por ejemplo, las cianobacterias, ¿okay? Que son algas procariontas, ¿Mm? Ustedes pueden observar que tienen membranas internas formando tilacoides. ¿Ya? Y estas son de las bacterias más comunes en todo el planeta. ¿Mm? ¿Ya? Entonces fíjense que de los procariontes más comunes igual tenemos una característica de membranas internas. ¿Ya? Y fíjense, a diferencia de ellas, ¿qué observamos en estas? Observamos la presencia de mitocondrias. ¿Mm? Y ustedes tienen esta característica de seres vivos dentro de otros seres vivos. ¿Mm? Entonces, justamente en esta estructura que veíamos antes, ¿verdad? En estos dos grupos, cuando se produce una convergencia de ambos grupos, comenzamos a ver entonces la aparición de los eucariontes. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, ahí tienen justamente un poco de las características de los protoeucariontes, ya que las pueden leer con un poco más de calma después. ¿Ya? Y fíjense las características de los eucariontes. ¿Qué reconocemos en ellos? ¿Qué es lo primero que reconocemos? Núcleo. Un núcleo gigante, loco. Antes que eso, que es cierto, reconocemos el núcleo gigante, cuando ustedes lo comparan con una bacteria, la bacteria tiene el tamaño como estas mitocondrias. ¿Ya? Entonces, estas células son gigantescas comparadas con las bacterias. ¿Ya? Y en efecto, una característica que tienen es el núcleo. ¿Y qué otra característica tienen? Organelos. Organelos membranosos propios, ¿verdad? Múltiples organelos membranosos. Otra característica que vamos a hablar después es el ADN en forma de cromosomas, lo que se llama ADN lineal, no circular. Bueno, ya habíamos dicho los organelos, algunos de ellos inclusive rodeados de dobles membranas, como las mitocondrias. ¿Ok? Y vemos también la aparición de un esqueleto celular. Pero fíjense que, y si vieron el video que les subí ayer, una cosa que vamos a reconocer es esta capacidad de mover las membranas, que no vemos tanto en bacterias, que es muy común en eucariontes. ¿Ya? Y fíjense que esto nos lleva a una diferenciación de eucariontes, una diversidad enorme, ¿ya? Desde las diatomeas a las amebas, ¿okay? A los protozoos en general. Fíjense estos paramecios con sus penachos de cilios. E incluso esto nos lleva a una característica que se vuelve mucho más común en eucariontes que lo que puede ser en procariontes, que es la capacidad de agregarse y formar estructuras multicelulares.
entre ellas nosotros. ¿Ya? Porque ahí vemos ya directamente que un tipo de agregación simple, estas células puestas una al lado de la otra, formando una pared, es una organización muy simple que se llama epitelio. ¿Sí? Y fíjense que aquí tenemos un epitelio por fuera y un epitelio por dentro. Y ya con eso ustedes tienen un animal. Y fíjense que comenzando de una diversidad así de animales, ¿ok? De ese grado, nos lleva justamente a una diversidad enorme de invertebrados y una diversidad de vertebrados bastante común. Ahora, esto de acá, este lado del esquema, ahora que lo veo con detalle, no me gusta para nada. Porque ¿qué error vemos acá? ¿Mm? En la diversidad de los protistas. Estos son solamente eucariontes. Ok, entonces, vamos a hacer un ejercicio. Perdón, me acabo de dar cuenta que tengo 3 cosas en el chat. Bien. Bueno, ¿ustedes leyeron qué es lo que tenemos que hacer hoy día? Sí. Ok, entonces vamos a generar 14 salas de grupo, ok. Y ustedes van a irse a las mismas salas que tuvieron antes, ok. Y van a aprovechar justamente este sistema de biorender. ¿Lo vieron? Ya, F1. Ya. Ok, entonces ustedes vayan a las salas que les corresponde y comiencen a trabajar con biorender, ok. Y el objetivo entonces es que ustedes generen esquemas de 3 tipos de células, ¿verdad? Una célula procarionte, una eucarionte animal y una eucarionte vegetal. ¿Ya? Y construyanlas destacando 4 similitudes y 4 diferencias. Y describan, de acuerdo al artículo de Luisi, perdón, cuáles son características justamente esenciales a nivel autopoyético. ¿Mm? Entonces, el archivo que ustedes generen de aquí es parte de su portafolio para la evaluación de la unidad 1. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Entonces, Disculpe, profe, entonces para esta actividad es primero hacer los 3 dibujos y rotular sus partes, ¿no? ¿sí? Después sería el cuadro comparativo. Ujú. El cuadro comparativo es solo 4 similitudes y 4 diferencias. Ujú. Ah, ok, gracias. Profe, ¿y la arquea es menos relevante? ¿Te parece menos relevante? No, pero es que digo porque no la incluyó. Porque fíjate que pusimos procarionte, Mm. no bacteria. Lo que pasa es que a nivel visual son iguales, no las puedes distinguir. ¿Ya? Mm. A nivel de características físicas son indistinguibles.
¿Mm? A nivel de características bioquímicas ya que vas viendo más diferencias. ¿Mm? Entonces cuando te dice procarionte es que estás incluyendo ahí justamente arquea.